Bienvenidos queridos maestros y alumnos. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy y estamos en la lección número 2. Estamos en la clase de los juveniles y tenemos una nueva lección que nosotros vamos a aprender el día de hoy y es creer es ver. En realidad la lección se trata acerca de que cuando Jesús sana al hijo de un noble que pertenecía a la nobleza del rey Herodes. Así que el versículo se encuentra, dice, si no vieres señales y milagros, no creeréis. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando nosotros acerca de la misión de Jesús, de cómo Jesús había estado con la mujer samaritana? Ahora Jesús entra en otro lugar, llega a otro lugar, en Capernaum, que era un lugar que realmente era muy diferente de Samaria, pero él cumple su misión. Vamos a ver una dinámica donde ustedes tienen que ver, descubrir cómo uno puede ver las cosas desde un punto de vista espiritual. Nosotros no tenemos, la ciencia óptica, la ciencia de la visión ha progresado mucho. Antes hacer las operaciones a los ojos era un reto. Hoy día se usan los rayos láser para ayudar a que las personas puedan ver. Pero tristemente no hay un lente especial para ver las cosas espirituales. ¿Por qué Dios no permite que haya un lente como los que yo uso para realmente ver las cosas espirituales? Porque las cosas espirituales uno tiene que pensarlas, desarrollarlas, experimentarlas. No es algo que tú necesitas enfocarte solamente en ver para creer. En realidad ver los acontecimientos, los hechos, lo que me pasa, lo que nos pasa y lo que pasa. En este momento nosotros estamos en una pandemia. Jamás el mundo había tenido una pandemia, por lo menos esta generación desde 1912 no ha tenido una pandemia. Pero nosotros estamos pasando por una pandemia, estamos viendo la realidad, lo que acontece, los hechos, hemos visto parientes, amigos que han fallecido. ¿Qué nos ha ocurrido en nuestra familia? Hemos perdido parientes, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Y lo que pasa también que tú tienes que ver cómo Dios y descubrir cómo Dios te ha cuidado. En esta dinámica tú tienes que entender que Dios no nos va a dar unos lentes para ver las cosas espirituales o los acontecimientos que están ocurriendo. Tú necesitas a tu edad descubrir que tú tienes que tener una experiencia y ver qué lección tiene Dios para ti cada día. Bueno, nosotros sabemos que el relato de la sanidad del hijo del noble, que pertenecía a la familia del rey Herodes, según los eruditos, era una de las señales principales que resalta Juan para resaltar la identidad de Jesús y promover la fe en Jesús. Esto sucedió, Jesús estuvo en Samaria, después pasa a la región de Galilea, y Galilea era una región estratégica. Cuando tú escuchas que la zona era una zona estratégica, era que Dios había cuidado a Galilea, porque allí iba a pasar Jesús un tiempo en Samaria y en Jerusalén. Así que Jesús estaba allí llevando su ministerio, porque el ministerio de Jesús era abierto. Ahora, en Galilea era la región norte de Palestina, y como tú ves en el mapa, estaba dividida por 3 áreas. Galilea, que comprendía el mar de Galilea, Samaria, que era la parte de donde vivían los samaritanos, y Judea, que era donde estaba Jerusalén, Jericó, Belén, Qumran, Masada. O sea, que era una división y era un lugar estratégico. Jesús, para llegar a Galilea tenía que pasar por Samaria y dejar Jerusalén. De Galilea para llegar a Judea tenía que pasar por Samaria. Así que era un lugar estratégico para la predicación del Evangelio. Los judíos debieron haber predicado en Galilea y Samaria para ganar a las personas, pero tristemente, como hemos visto en las lecciones anteriores, ellos estaban en conflictos y no pudieron ganar a las personas. Ahora ponte a pensar, tú en tu casa, mira el mapa de tu casa, Dios te ha puesto a ti, tu familia es adventista, te ha puesto en un lugar estratégico para que tú prediques a tus vecinos y no seas como los judíos de encerrarte
y pensar que la religión es para ti solo, ¿no? Tú tienes que encontrar tu lugar en la iglesia, en tener una experiencia con Jesús y tú tienes que predicar. Tu familia tiene que ser una familia misionera, no solamente los sábados. Tú puedes ahora en esta pandemia aprovechar la necesidad que la gente tiene de encontrar respuestas para que tú realmente puedas ayudar a que otras personas puedan conocer de Jesús. Bueno, Galilea era una zona muy importante, no solamente porque allí vivían personas, sino que también la gente venía de muchos países y cruzaba allí. Era una zona económica donde había mucho movimiento de productos, ropa, oro, aceite, frutas. Así que era un lugar que tenía diferentes culturas, diferentes personas, y también la gente venía, se aprovechaba de los comercios, ¿no? Galilea también estaba muy poblada, estaba rodeada por gente samaritana, los fenicios, los sirios, así que era una puerta abierta para la predicación. También Galilea estaba abierta a tener ideas nuevas, innovadoras, su población que procedía de todas partes del mundo porque venían de Roma, de Egipto, venían de Grecia, venían de Etiopía, llegaban a estos lugares y podían aprovechar la oportunidad de conocer de Dios. Por supuesto que también era un centro cultural porque traían literatura, ciencia y artes y también cosas malas también, ¿no? La prostitución y todas esas cosas también, juegos de azar y los famosos gladiadores, todo eso estaba por allí también porque, pero predominaba que el pueblo judío tenía conocimiento de Dios. Así que una de las razones por cual Galilea era una puerta abierta es porque Jesús, el Mesías, había venido y el reino de Dios se había acercado y se podía predicar de Jesús. Ahora, también tristemente, la Biblia tiene historias de que muchas de las personas que en la Biblia, como José, David, Jeremías, Pablo y el mismo Jesús, no fueron honrados por su pueblo. José no fue honrado por sus hermanos, más bien lo vendieron. David no fue honrado por su hermano, porque su hermano le dijo, oye, ¿tú qué vienes a ver aquí a Goliat? Jeremías no fue honrado por su pueblo, lo mataron, y Pablo no fue honrado tampoco por conciudadanos cuando él aceptó el cristianismo y Jesucristo no fue aceptado. Así que Jesús llega a Galilea y cuando llega allí, era su tierra, era la tierra de él, pero los galileos lo recibieron y sabían que Jesús había hecho cosas, había hecho milagros. Los comentarios, en esa época no había internet, no había películas, no había videos, no había noticieros, pero la gente comentaba los milagros que Jesús estaba realizando. Y como toda persona curiosa, los galileos, algunos creían que era el Mesías, pero otros querían ver. O sea, yo creo si veo. O sea, Jesús nunca hizo un milagro para que la gente creyera. Jesús nunca convirtió el agua en vino para que los invitados creyeran, pero había gente que quería ver, ¿no? Es normal que una persona quiera ver algo paranormal o algo o un milagro, ¿verdad? Pero eso no debe ser una iniciativa para tener más fe en Dios. Entonces, Jesús le dijo lo que leímos, que realmente necesitaban ver visiones, necesitaban ver milagros, necesitaban ver señales para realmente pudieran creer, ¿no? Jesús estaba muy triste, destrozado, porque la gente tenía incredulidad, a pesar de que habían ellos escuchado las historias en el pasado, como Dios abrió el Mar Rojo, como Sara tuvo un hijo a los casi 90 años, como habían visto milagros de caer del maná, habían escuchado a sus padres, ellos querían ver más señales. Ahora Jesús tenía que también preparar a sus discípulos porque él iba a morir pronto y sus discípulos tendrían que escapar de las persecuciones. En esta historia comienza la fe de un hombre. Este era un oficial del rey Herodes, él tenía mucho poder, era rico, tenía todas las ventajas que acompañaban a esa situación, pero tenía un problema y la riqueza de él no la podía solucionar. Él tenía a su hijo que se estaba muriendo. Entonces él tenía dinero. O sea, él podía ir a cualquier médico griego,
Había médicos romanos, había médicos fenicios, había médicos judíos, pero no encontraba el sanamiento de su hijo. De nada le valía ser parte de la nobleza, de nada le valía tener dinero y haber consultado a los mejores médicos porque su hijo estaba empeorando. Entonces él escucha de Jesús. Cuán importante es que la gente hable de Jesús, cómo Jesús te ha cuidado en esta pandemia, cómo Jesús te ha dado la comida necesaria, cómo has tenido dinero para pagar una renta, cómo Dios te ha dado el valor para soportar que un pariente se haya muerto. Así que este hombre escuchó esas historias y comenzó a tener fe en Jesús. Acuérdate, él no conocía a Jesús. La Biblia dice que él, y el espíritu de profecía dice que él usaba ropas humildes. No había una belleza física en Jesús. Por lo tanto, este hombre no conocía a Jesús, pero escuchaba lo que Jesús había hecho por él. Así que este hombre tenía una necesidad desesperada, ¿no? Hay que recordar que todo ser humano tiene una necesidad. Necesitamos comida, necesitamos que nuestros parientes se sanen, necesitamos dinero, necesitamos enfrentar situaciones difíciles, necesitamos, necesitamos siempre vamos a tener, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener dolor, enfermedades, tragedias y todo eso. Pero llega el día en que el hombre necesita ayuda y muchos de los problemas de la vida están fuera del control del hombre. Este hombre tenía riquezas, tenía una posición, era de una familia importante, tenía dinero, te podía pedir ayuda a cualquier momento, pero llegó un momento cuando él no podía controlar el problema. Eso te hace a ti pensar que tú también vas a tener que enfrentar desafíos. Esta historia te muestra realmente qué es cómo tú tienes que actuar. Van a haber cosas que te aparecen que tú no lo puedes controlar. Entonces tú necesitas de alguien, ¿verdad? Tú necesitas entender que estás en un mundo no perfecto porque hay pecado, pero tienes que enfrentarte y tienes que poner tu confianza y tu fe en quien tienes que confiar, que en este caso era Jesús. Así que, como te dije, el hombre escuchó hablar de Jesús y prestó atención a lo que había oído. Había ido quizás a 20 médicos y los 20 médicos no le habían dado la sanidad a su hijo. Así que él sabía que Jesús había transformado el agua en vino. Entonces él dijo, yo creo que este hombre puede sanar a mi hijo. Si puede hacer algo tan difícil, convertir el agua en un sabor a vino, en una época cuando no había polvitos de sabores como tenemos hoy día, que tú haces un refresco, él sabía que Jesús podía hacer. Ahora, Jesús era la única persona sobre la cual él había escuchado hablar que podía ayudar. Así que no había escuchado, no había en Israel magos, ni curanderos, ni personas espiritualistas. Él escuchó de Jesús. Ahora, él tenía que tomar una decisión. Sabía que su hijo estaba a punto de morirse. Así que él tuvo que dejar a su hijo que estaba agonizando para ir y casi viajar un día entero para encontrarse con Jesús. Así que él no mandó un siervo, como habían hecho otras personas en la Biblia. Él personalmente se quería encargar de buscar a Jesús en la solución. Cuando tú tienes un problema y necesites de Dios, es bueno que tú le pidas a otras personas que oren. Pero lo más importante es que tú tengas que ir a Jesús para que solucione tus problemas. Y este hombre fue. No dijo, bueno, acá yo soy de la nobleza, aquí yo soy el más importante, yo gano buena plata, aquí los soldados me hacen caso, yo soy primo del rey, mi papá es adventista, que aquí, o sea, que yo puedo mandar, ¿no? Él asumió con sencillez y con humildad su decisión de buscar a Jesús. El orgullo nunca te ayuda en asuntos espirituales. Así que Jesús regresa a Caná, la de Galilea, que era un pueblo que era muy familiar para él, y él había realizado su primer milagro. Y en ese hombre oficial del rey vino a Jesús y le pide, por favor, sana a mi hijo. Los sucesos acontecidos nos ilustran las características de la fe. Este hombre tenía una fe, era la confianza. Su dinero no lo había podido lograr sanar a su hijo. A veces cuando todo parece realmente la gente, es bueno que un padre busque que su hijo se sane con los médicos, pero cuando ve que no es posible, siempre tiene que recurrir a Jesús.
Así que muchas personas piensan que ver es creer, pero en realidad no es así. Creer es ver. Este hombre ya creía. Cuando confía en Jesús ya veía a su hijo sano. Entonces mucha multitud seguía a Jesús, pero la gente que lo seguía a Jesús querían ver, habían visto sus milagros y habían creído, pero Jesús no creía en ellos. O sea, la gente decía, yo vi el milagro del agua en vino, o yo vi sanar a un leproso, o yo vi sanar a un ciego. Pero ellos creían, pero realmente no estaban tan convencidos, pero Jesús no creía en ellos porque sabía que un tiempo después lo iban a mandar crucificar y apoyar. Así que la fe de este hombre real era una fe que recién se estaba iniciando. Cuando demandamos señales para creer, estamos deshonrando a Dios. O sea, cuando el hombre estaba confiando en Dios por lo que había escuchado, pero pecamos cuando tú le pides a Dios una señal, ¿cierto? Por ejemplo, si tú le dices, Señor, si yo me quiero casar o yo quiero ese trabajo, haz que mañana llueva. Eso es algo natural. ¿No? Yo tengo una amiga que ella decidió casarse y dijo, si me caso con él, si mañana llueve. Y llovió al día siguiente y se casó y el matrimonio le fue mal. Cuando ella preguntó por qué realmente le fue mal, es porque había pedido una cosa que normalmente pasa. Pero nosotros no podemos pedir a Dios una señal. La historia de Tomás es un ejemplo que él dijo, bueno, yo creo en Dios y le pongo el dedo dentro de la herida de Jesús y en el costado. Y mostró que él no tenía fe, a pesar de que él conocía, había visto a Jesús resucitar muertos. Y entonces él no tenía una fe consciente. Si tú vas a pedir una señal, pide una señal que es difícil, como por ejemplo en verano que caiga nieve, que haya una tormenta de nieve. Eso puede ser un milagro. Pero Jesús realmente tenemos que entender que bienaventurados son los que ven, ¿no? Los que no ven, pero creen. En este caso tú y yo no hemos visto los milagros de Jesús, pero hemos visto otros milagros. No hemos visto esos milagros, pero tenemos esa fe en Dios y en el poder de Dios. La fe firme espera en Dios, escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Jesús no solamente le enseñaría esto a este hombre la palabra de Dios, sino la creencia a su palabra es lo que le garantizaba solicitud. Jesús, este hombre vino, le pidió, entonces el poder de Jesús estaba a la disposición de él si este hombre creía, pero este hombre vino confiando. Este hombre había ido a los médicos, había estado tratando con medicina natural, había buscado medicamentos, pero al ver que no encontraba, su fe y su confianza estaban en Jesús, de quien él había escuchado, y estaba seguro que Jesús podía hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque muchos decían que Jesús era el Mesías. Muchos decían de que Jesús era un profeta. Así que él conocía las historias antiguas y recordaba que podían sanar como lo había hecho Eliseo y otros personajes de la Biblia. Jesús dijo en plural, si no viereis, ¿no? Jesús le dijo a los hombres, si ustedes no vieren señales y milagros, no van a creer. Cuando Jesús dijo eso, no se lo dijo solamente al hombre, le dijo a toda la gente que lo rodeaba. Ustedes están creyendo por lo que ven, no por lo que creen, no porque están seguros. O sea que si mañana viene alguien y hace un milagro parecido al mío, ustedes van a creerle a él y no a mí, ¿no es cierto? Hoy día vivimos nosotros, antes de la pandemia había muchos pastores que reunían, se les pagaba $5,000 y sanaban y las personas sentían que eran sanadas y que se les perdonaban los pecados. El sanamiento que Jesús hace no es un negocio. Las iglesias pentecostales, evangélicas, hacen negocio. Te venden el aceite del Monte de los Olivas, te venden el agua del río Jordán, hacen oraciones, a ver quién me da $5,000 para que esta semana Dios le quite el pecado. Eso es un negocio. Y la gente va porque cree, pero su fe no está cimentada en Jesús porque Jesús nunca cobró un centavo.
¿no? La religión nunca debe ser un negocio. Así que este hombre tuvo que insistir y estaba desesperado. Y le dice, Señor, yo perdóname si te doy esa apariencia de que tengo que ver una señal, pero yo quiero, estoy seguro que tú puedes realmente sanar a mi hijo. Él estaba desesperado, tenía un desastre, su hijo, su único hijo quizás que él tenía o que podía tener, se le estaba muriendo. Entonces, este hombre también no permitió que lo que Jesús le dijo, si no vieres señales y milagros, no creeréis, no porque Jesús lo dijo, él se detuvo, él continuó y se mantuvo firme creyendo, yo creo que tú sí puedes sanar a mi hijo, aunque digas que yo necesito ver un milagro. Y eso es lo importante. Nunca a Dios se le prueba, pero se confía y se pide que Dios responda a tus oraciones y tus pedidos. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, no, o Dios te dice espera un poco. Pero este hombre, a pesar de que Jesús dijo eso, él seguía confiando en que Jesús podía sanar. Así que la actitud de este oficial nos muestra las maneras de ejercitar tu fe. Tú escuchas la palabra y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. O sea, Jesús no le dijo, bueno, déjame pensarlo, ¿no? Jesús no fue grosero. O sea, tú nunca cuando una persona te pide que ores por él, nunca seas grosero. Nunca le digas, eso te pasa porque tú no sabes de Dios y no quieres. Jesús simplemente dijo, aquí ustedes tienen que ver una señal para creer. Pero a pesar de eso, ese hombre seguía confiando en Jesús. Y luego Jesús le dijo, ve, tu hijo está vivo, tu hijo vive, o sea, tu hijo se sanó. Ahora, no es suficiente escuchar de Jesús como este hombre, hay que creer. Hay personas que por años están en la iglesia y escuchan. Tú puedes estar años en la iglesia escuchando las historias de Jesús, pero no significa que tú estás empezando a creer. Tú tienes que mirar con los, como te dije, con los lentes espirituales, qué es lo que Dios hace cada día contigo, con tu familia, y más esta prueba de la pandemia te muestra cómo Dios ha cuidado a tu familia. Ahora, no se trata de lo que las personas puedan creer o deciden y algunas personas no creer. La incredulidad no es cuestión de debilidad, sino de perversidad. Es una cuestión de rebeldía contra Dios. Si tú no quieres creer en Dios, eres rebelde a Dios. Pero este no era el caso de este hombre. Este hombre había escuchado, no había visto los milagros, pero lo que él había escuchado le había servido su fe. Y a pesar de que Jesús le dijo, tú tienes que ver un milagro para creer en mí, él estaba ya seguro que Jesús lo podía, lo podía sanar e insistió. Cuando una persona no cree en Jesús, tú puedes pasar años en la iglesia, escucha las historias de David, de Goliat y todas las historias, y tú no crees, como que eso fue en el pasado, pero hoy día no, y estás con esa incredulidad, estás siendo rebelde a Dios. Este hombre conocía poco de Jesús, pero había empezado a tener fe. Quizás conocía las historias de la Biblia del pasado. Así que este hombre sabía que los milagros siempre ocurrían en Israel. O sea, los milagros siempre ocurren en la iglesia, en tu hogar, ¿cierto? Y de eso hay muchos testimonios. Tú puedes escribir libros de personas que han tenido un sanamiento, han tenido fe y han tenido un milagro en su vida. Entonces Jesús le dice, ve, tu hijo está vivo. La fe verdadera es creer en la palabra de Dios, en las promesas y no necesitas señales. Así que el próximo verano no le pidas a Dios, Dios mío, si estoy en la iglesia verdadera, que caiga nieve. No, estas señales no ocurrieron solamente una persona y fue a Gedeón, ¿verdad? Pero de ahí en adelante no ha habido más señales. La fe es una reacción del corazón y del alma ante el carácter y la naturaleza de Cristo. Él estaba frente al Hijo de Dios. Sabía lo que decían de Jesús, que era el Mesías, que era un profeta, que era un santo de Israel. Ahora dice que él creía y estaba confiando en eso. Así que este hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Este hombre no dijo, tú me dices que mi hijo está sano, yo quiero una prueba.
O mira Jesús, vamos a comer a mi casa, para ver, para creer, ¿no? O manda a tus discípulos para que ver si es verdad, ¿no? El hombre simplemente creyó. No sé cuán impactante es que alguien eh, de una educación tan noble y tan elevada, él simplemente creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Su fe quedó demostrada por su obediencia. La fe se relaciona con la obediencia. Jesús le dijo, ve a tu casa. En el camino, él se fue a su casa. Él no se fue a consultar a un médico o a pedir oración al sacerdote. Él se fue a su casa. Así que sentarte y tomar notas no es fe. Lo que se tiene que hacer es obedecer. Este hombre no se sentó y comenzó a escribir lo que le había pasado. No, eso lo escribió el discípulo que vio el milagro. Pero este hombre fue y obedeció. Dice, el amor y la comprensión y la preocupación del Señor siempre están dirigidas a la gente que tiene necesidad. Este hombre la tenía. Y entonces Jesús le demostró su omnisciencia, que él lo conoce todo, y el poder, siendo que este hombre vivía a 35 kilómetros de distancia. Este hombre estaba como unas 4 horas de su casa, así que este hombre había caminado ese trayecto y tenía que regresar 4 horas más. Tanto la fe como la obediencia fueron necesarias para recibir la promesa de sanación y la ayuda de Jesús. El hombre no hubiera recibido respuesta a la ayuda de Jesús, respuesta a su pedido, si él hubiera dudado de la palabra de Dios. A veces Dios te responde de 3 maneras. Te dice sí, te dice no, te dice espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Y de este hombre, Dios le dijo sí, él tuvo que esperar, pero él obedeció porque se fue. Así que le trajo una bendición no solamente para su hijo, sino una experiencia para él. Sería algo que él nunca olvidaría. Así que este hombre confirmó lo sobrenatural con lo natural. Preguntó, él llega a su casa y sus siervos salen y le dicen, no te preocupes porque tu hijo ya sanó. Y entonces él pregunta qué hora se sanó y era la misma hora que Jesús había dicho, ve a tu casa, tu hijo vive. Así que él comprobó que lo sobrenatural de ese milagro, que Jesús, que su hijo ya estaba en las últimas, ya su hijo estaba ya para estirar la pata, como dicen en mi país, ya estaba a punto de morir. Cuando él pregunta qué hora, fue la misma hora que Jesús había dicho. Así que él se da cuenta de que lo que había experimentado era algo sobrenatural, porque un milagro es algo sobrenatural. Si tú pides que mañana llueva, estando en primavera o en verano o en otoño, es algo normal. Los milagros son cosas sobrenaturales. Por ejemplo, en un día de 100 grados cae nieve. Eso es algo sobrenatural. Así que luego este hombre no se quedó así, sino que este hombre reunió a su esposa, a sus criados, a sus parientes, hermanos, primos, sobrinos que tenía, y él les cuenta la experiencia que habían tenido, la palabra de Jesús, su promesa, así como sus instrucciones, y todos creyeron. Y esto es bien importante que nosotros lo consideremos siempre, porque no es cuando tú tienes una experiencia con Jesús, nunca te quedes callado. Cuéntale a tus familiares, a tus padres, a tus hermanos, cómo Dios te ha bendecido. Y eso es para aumentarles a ellos la fe. Estamos en una pandemia, todavía la pandemia no ha desaparecido, aunque se estén poniendo vacunas, pero tú en este proyecto, en esta vida, en esta pandemia que estás teniendo, tú te estás dando cuenta de cómo Dios te ha cuidado, ha protegido a tu familia, cómo han podido soportar el dolor de perder amigos, vecinos, parientes, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, y cómo Dios sobre todo está manteniéndote a ti vivo. En vez de quedarte callado, este hombre es un ejemplo de reunión a su familia. Quizás si hubiera existido celulares, computadoras, se hubiera hecho un video contando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y él ayudó a que su familia tuvieran fe
y la Biblia dice que todos ellos creyeron en Jesús como el Mesías. Lo importante en esta historia no es tanto saber los acontecimientos. Lo importante en esta historia es saber qué mensaje Dios tiene para ti. Estamos en problemas, estamos en una pandemia, podemos tener dinero, una casa propia, podemos tener alimentos, pero va a haber momentos cuando tú no puedas controlar la situación. Este hombre tenía todo, tenía dinero, podía llamar a cualquier médico, podía pagar. Pero cuando no pudo él controlar la situación, él recurre a quien había escuchado y ese era Jesús. A pesar de caminó, se tomó el tiempo de buscar a Jesús, a pesar que Jesús como que lo estaba desanimando, como que no voy a hacerte lo que me pides porque tú quieres ver una señal, pero él estaba seguro de que Jesús podía sanarlo. Y Jesús le dijo, ve a tu casa, que tu hijo vive, y él fue. Simplemente obedeció porque creyó y preguntó cuándo se sanó, y él recordó que era la misma hora que Jesús lo había dicho. En una época donde no había relojes, pero era la misma hora que Jesús había dicho, y él no se quedó callado simplemente. Él le contó a su familia la experiencia que había tenido. Hoy día estamos viviendo en una situación similar. Quizás tengas amigos que están pasando por cosas muy difíciles. Yo tengo un amigo, recientemente me avisaron que tenía COVID y estamos orando con él, con su familia, con los amigos, para que él realmente tiene. Nosotros hemos visto señales, hemos visto milagros, pero creemos en que Dios puede responder pueden responder a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, y tenemos que aceptar la respuesta de Dios. Este hombre, Jesús le dijo, sí, pero tienes que esperar. Ve, tienes que ir allá. Inmediatamente este hombre fue y ya su hijo estaba sano. Recuerda siempre que cuando tú tengas un pedido, siempre habrá tres respuestas y tres respuestas que tienes que aceptar. Sí, no, espera un poco. Pero Dios siempre contesta. Si Dios dice sí, alégrate. Si Dios dice no, alégrate. Dios sabe por qué dice no. Y si Dios te dice que esperes un poco, es porque algo hay que aprender más de lo que tú crees. Así que este hombre es una experiencia para nosotros. Que esta lección sea de experiencia real en tu vida y recuerda que Jesús viene